La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Esta mañana, desde luego, vamos a hacer un análisis sobre las implicaciones y las consecuencias que trae consigo el informe que la comisión especial creada para investigar el contrato entre CEL y Enel dio a conocer ayer, donde precisamente detalló que la reestructuración de CEL ha sido un factor clave para comprender la problemática y que precisamente ese concepto fue mal utilizado. En ese sentido, la Fiscalía General de la República ha pedido la captura de 9 funcionarios, entre ellos figuras como la de Guillermo Solván y Miguel Acayo, exministro de Economía. Por cierto, el señor Guillermo Solván ayer ya, al momento de conocerse esta situación, emitió un comunicado en la que él estaba dispuesto a afrontar personalmente esta situación. Lo cierto es que este informe, desde luego, trae consigo diferentes comentarios, o digamos posiciones o contraposiciones. Hay quienes sostienen que detrás de todo esto hay una ligereza por querer de alguna manera ensuciar o empañar los nombres de funcionarios sin antes ser oídos y vencidos en juicio. Mientras tanto, por otro lado, también es esto solamente una cadena o un eslabón de lo que podría ser lo que todo el mundo viene diciendo, de que en ese contrato entre estas dos operadoras de energía existen graves vicios legales. Cierto o no, esta mañana vamos a hacer un análisis pronto sobre esta situación. Insisto, las implicaciones, consecuencias que se está generando alrededor de esta nueva situación. Acompáñenme. A mí me sorprendió de sobremanera el informe que vimos ayer de la comisión de la Fiscalía. Nosotros, cuando nos pidieron que participáramos en la comisión de la Asamblea Legislativa, y digo nosotros porque Mario Valiente y este servidor fuimos los dos que estuvimos en la Fiscalía, en la comisión de la Asamblea, dijimos desde el principio que nosotros queríamos llegar al fondo, queríamos hacer una investigación seria para esclarecer qué había pasado en el caso de CEL Enel. A mí me causa mucha sorpresa esas expresiones. Cuando las oí ayer no las podía creer, porque entonces lo que esto quiere decir es que los que violaron la ley fueron los diputados que hicieron la ley en aquel momento. O sea, el fraude, como él le llamó fraude legal. Y he estado tratando de averiguar con amigos abogados que qué quiere decir este asunto de fraude legal. Y realmente ayer Francisco me dio una explicación, pero que la verdad ya la vamos a sí, vamos a hablar de eso. ¿Tú crees que el fiscal general se preste a eso? Bueno, el fiscal o la fiscalía, no puedo señalarlo ni puedo establecerlo. Lo que puedo decir es que en el momento que se dé el acontecimiento no es el más feliz para el país. Histórico fuera que lo hiciéramos en un momento de paz electoral, donde no dejara ninguna sospecha que estamos hablando de un acontecimiento serio, responsable, directo. Juan Pablo, que vamos a no han sido los políticos los que han hablado con el informe, ha sido una comisión especial y precisamente respaldada por el fiscal pero también conozco cómo funciona la política, cómo funciona el gobierno, estas cosas no se mueven por obra y gracia de. Siempre hay una mano que establece el momento oportuno en que tienen que darse a conocer. Y debo de decirlo por conocedor de la materia. Obviamente, un partido que gobernó 20 años tiene muchos pecados, eso es normal aquí en la India y en la China, y tiene que responder por ello. Eso sería sano para el país, que pudiéramos tener la oportunidad de saber exactamente qué ha pasado, no solo en este caso, que ni por asomo es el más grande. Hay otros casos emblemáticos en el país que se deberían de investigar. El presidente dice que va a hacer una denuncia ante la Fiscalía y va a presentar el caso a la Fiscalía. Nunca hace una denuncia, pero sí le manda como 300 cajas o no sé cuántos pick-up, ¿verdad?, con documentos a la Fiscalía y le da un aviso, que es diferente. Pero resulta que el fiscal le contesta y le dice: mire, yo no tengo dinero para estar viendo todos esos papeles y tener gente especializada. Y él autoriza una transferencia de recursos a la Fiscalía para financiar la tal comisión. La Fiscalía es independiente del Ejecutivo, no puede depender del Ejecutivo. Pero si el Ejecutivo le está financiando la investigación y el presidente es el que le ha pedido, obviamente, si él le manda el dinero, él tiene derecho a reclamar. ¿Por qué no están los resultados? ¿Y cuándo van a estar? ¿Y por qué no están?
y un poco esa presión de en qué momento se presentan los resultados. Cuando uno ve la presentación, por lo menos lo que yo vi, yo no solo quedé sorprendido, quedé defraudado, porque efectivamente yo esperaba una investigación por la calidad de los abogados que estaban ahí, de mucha mayor seriedad. Yo no conozco el emplazamiento, tendría que leerlo para ver si ahí hay más base jurídica, pero en la presentación que yo vi, allí no había base jurídica. Si el fiscal estuviera planteando este caso y diciendo que los funcionarios han recibido un cheque, una prebenda, una transferencia financiera o derivado de las aprobaciones que dieron, tienen mejores carros, tienen casas en mejores colonias, entonces yo le diría, pues sí, ahí sí estamos hablando en serio. Pero que me diga que hay un peculado, ¿verdad? Y lo pone con prescripción de 15 años, quiere decir peculado. Eso en términos jurídicos lo que quiere decir que el funcionario intencionalmente se ha beneficiado de él y ha provocado el beneficio de un tercero. Entonces uno dice, bueno, señores, entonces ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no hacer el estudio y el trabajo completo y de manera correcta hacer las declamaciones que tengan sentido? Hombre, a mí eso es lo que me hace duda y sospecha. Honestamente no puedo recordar con precisión si yo voté o no. Sí recuerdo que en la Comisión de Hacienda trabajamos largo en esta legislación, pero en ningún momento me pareció a mí que diéramos una ley con la finalidad de que alguien hiciera una picardía años después para entregarle beneficios a una empresa extranjera. Eso sí me parece bastante jalado, no se nos ocurrió eso. Y bueno, ahora resulta, gracias a Dios, que no nos pueden juzgar por votos ni opiniones emitidas en nuestro carácter de diputado. Si no, ya estuviera yo también en algún hospital o alguna cosa. Brevemente, señor fiscal, si nos está viendo, si aquí el tema, por lo menos en lo personal, yo a cuenta de qué voy a venir a defender a un funcionario del gobierno de Arena, o sea, cuenta de qué. O sea, pero a mí sí me gustaría saber por qué causas específicas y puntuales y concretas usted emite una orden de captura. Okay, vamos a si la emite así, enhorabuena, o sea, felicidades por su buen trabajo. La CEL tenía facultades legales para buscar o contratar un socio estratégico conforme a lo previsto en su ley. Sin embargo, no se siguió el procedimiento legal previsto por la ley LACAT para el proceso de licitaciones. ¿Es contundente ¿Licitación esto, no? de qué? Es que... va. Este es el informe de la comisión. Usted licita servicios cuando compra servicios. Usted licita cuando compra bienes. Pero la LACAP no está hecha, ¿verdad? Cuando usted no está comprando. Están las conclusiones del Sí, pero informe. es dramático lo que están diciendo en ese punto en particular. A mí realmente me tiene sorprendido. ¿Por qué? Si eso lo aplican al pie de la letra, como lo están diciendo, el país se tiene que apagar en este momento. Ahorita no deberíamos tener energía eléctrica en el país, porque toda la privatización de la CEL se hizo amparada en esa ley. Entonces viene y dice que las distribuidoras, que las generadoras térmicas, que TESAL, que la UT, que todas las empresas que fueron producto de la Ley General de Electricidad tenían que hacerse con ese preciso proceso. Primero crear la sociedad anónima, después transferir los bienes y después entrar en un proceso de búsqueda de inversionistas, en el caso de la GEO, de socio estratégico, que es diferente, pero en todos entraron en un proceso de búsqueda de inversionistas que ninguno se aplicaba a la ley LACAP y tampoco se aplica por la naturaleza del proceso. Pero es tremendo. Si vamos a aplicarlo a eso, ahorita debería comenzar la Fiscalía a retroceder con todas las ventas de las distribuidoras, con todas las ventas que se le hizo a Duke, con la venta de TESAL, con la UT, con todito. Entonces apaguemos el país. Pero a estas alturas hagamos bien las cosas. CEL ha sido un problema desde su creación casi. Me refiero desde los gobiernos de Arena en adelante. En el pasado era una cosa diferente, pero bueno, ¿por qué no se hace la investigación completa y se deducen responsabilidades? A otra cosa, ¿cómo es posible que el concepto de la geotermia era para que tuviéramos energía barata y resulta que no se hacen las inversiones para poder explotar todo ese bien, pero además se pone a competir Pero la con teoría el del diputado Zamora es que tenemos el 25% de una energía más cara, ¿no? No, Y realmente segundo, lo demás- 500 millones de dólares que son parte de las... No, pero perdón, Ernesto, Sí. no es teoría. O sea, esos números salieron
del Centro Nacional de Registro, los estados financieros presentados por estas compañías ahí. Esos números salieron de lo que reporta la unidad de transacciones que cada una de estas empresas generó y aportó al sistema. Lo que estamos hablando es de la posibilidad de hacer un quiebre. Y hacer un quiebre significa empezar a hacer investigaciones serias, obtener resultados de verdad, aplicarle la ley a quien se deba, declarar inocente a quien se deba. Pero eso pasa porque no nos limitemos nada más a este caso, que por supuesto tiene su entramado, tiene sus complejidades, habrá que aportarle como lo estamos haciendo a las primeras evidencias que hemos tenido. Pero aquí el gran desafío y el gran reto para un fiscal que intenta hacer algunas cosas buenas y que le tomamos la palabra cuando está intentando dar señales de una fiscalía diferente, una fiscalía dormidas, acomodadas, permítelo todo que hemos tenido en el pasado, yo en ese sentido le guardo simpatía y respeto al fiscal hasta ahí. Esta investigación fiscal siente un precedente histórico, dice Luis Martínez textualmente, sí, pero y es un llamado a ponerle fin a la impunidad y a la corrupción. Los salvadoreños se merecen un porque si eso es así, y le vamos a regalar el beneficio de la duda al fiscal, hombre, enhorabuena. Si aquí la impresión de esta mesa es como que hemos venido a defender, no, si no hemos venido a defender, por lo menos en lo personal. Lo que estoy diciendo es, mire fiscal, acá francamente y con toda sinceridad, lo que queremos es ver evidencias. El mismo dice, el mismo fiscal que dice ahí que no quiere que los metan presos, y está diciendo el mismo fiscal la institución que les den inclusive en ese sentido, en el sentido que Juan Pablo decía, yo quiero que sepan, yo voté por el fiscal y voté por este fiscal porque he tenido fe que va a ser un trabajo bueno e importante para el país. Y si se le presenta la oportunidad de reelegirlo, ¿votaría de nuevo por él? Pues quiero ver cómo se desenlaza todo su trabajo. O sea, todavía estamos comenzando este proceso. O sea, realmente su acción está comenzando. Yo comparto con Juan Pablo que siento que el momento no fue el más feliz, en primer lugar, y siento que hay otros elementos, en particular en el tema eléctrico, que deben esclarecerse. Hay muchos temas relacionados con el tema de CEL que hay que investigar, como cualquier otra cantidad de temas. Mira, el Chaparral huele mal. Y quiero terminar de decir, huele horrible si el fiscal se quiere consagrar como un hombre que marcó un cambio en la conducción de la fiscalía. Primero, que concluya bien los casos que está iniciando. Que nos deje evidencias contundentes de que realmente tenía razón cuando dictaminó órdenes de captura, cuando estableció que tenía suficientes elementos y cuando aplicó la ley. Ese es el primer paso. Y el segundo, que no lo haga solo en determinados casos, que ordene una agenda, que establezca prioridades en base al tamaño de la corrupción que se haya cometido y en función de eso vaya haciendo su mejor esfuerzo durante el periodo. Si eso lo hace así, señor fiscal, no nos quedará menos que saludarlo y felicitarlo por esa gestión. Si han cometido peculado, es usar los fondos de los ciudadanos del pueblo. Meta a los presos de verdad. No me venga a decir de que lo que le interesa es una escuela cívica. El duro blandito. No, hombre, por Dios. Entonces, esto me está indicando a mí, leyendo, que es débil. Porque si fuera sólido lo que tuviera, los hubiera mandado a traer ya. Si el fiscal tiene un buen caso y lo plantea un buen caso, perfecto. Si es que no se trata de andar defendiendo ilegales ni cosas, pero que construya un entarimado conceptual como el que vimos ayer, eso es realmente decepcionante y peligroso para el país. Este contrato se firma en el 2002, el gobierno termina en el 2004. Entra el nuevo gobierno, entra el señor Salume con el señor Saca, y ellos son los que empiezan a cuestionar el contrato, ¿verdad? No, pero permitime, pero nunca chico, piden lesividad. Pero chico, Francisco, permitime. Ellos cuestionaron el contrato hacia el final del gobierno, pero al principio del gobierno hay cartas que se nos presentaron en la comisión que ambos le mandan a Enel, inclusive el presidente de la República, diciéndole que asocio más maravilloso. El país ha tenido tantos casos de corrupción que tenemos que comenzar a limpiarlo. Y enhorabuena que busquemos, pero que busquemos de verdad y busquemos en todo lado. Muchos creen que es precisamente el momento cúspide donde todos quieren vanagloriarse para seguir gobernando. Entonces, aquí están
estas acciones de los que verdaderamente Sí, durante pero- todo el periodo de gobernabilidad Pero si eso se vuelve cómodo. pero si eso aplicara para los que están y para los que estuvieran, yo estoy de acuerdo en esto. Esa El es gran otro problema es buen que para los punto. que están no aplica. Entonces, porque ese- los que están pueden sí, protegerse. esa es la Entonces corona no, que creo no, que la tienen que llegar no como funciona conclusión. porque Sí, entonces me la parece campaña se vuelve bastante parcializada y bastante desventajosa decir, para aclarando porque el que ante el está, comentario del- ante porque el el que com- está el que está en el poder tiene la capacidad de protegerse en ese momento que está. El problema es cuando ya ha salido. Así es. Si el fiscal considera que el peculado que se hizo fue doloso, es decir, fue hecho con la absoluta decisión de beneficiar a un tercero, en este caso en él, esa decisión, si lo hicieron intencionalmente es porque tenían un interés. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es el interés? A ver, ante esa pregunta y tu planteamiento, Juan Carlos Zurda te responde, en lugar de preguntar por qué ahora, pregunta por qué hasta ahora. El expresidente Saca sabía de este chanchullo, dice él ahí. No entiendo la pregunta. Ajá, sabía el presidente Saca de este chanchullo, pregunta a alguien, no sé. Chanchullo Bueno, entendería que es al contrario. No sé si se refiere a chanchullo, pero que si él sabía de la transacción, cierto que sabía. De hecho, le mandó carta al presidente Berlusconi, su presidente de CEL también le mandó carta a Enel. ¿Quién le manda carta a Berlusconi? El presidente presidente Saca, Ahí hablando Saca. de lo bueno que era la relación esta. Y de hablando de una buena reputación de eso. Eso porque me consta. Anoche en el programa de radio abordamos y me mostraron las dos cartas. Pero si ese fraude de ley se dio en ese momento, ¿por qué en el mandato del presidente Flores o en el mandato del presidente Saca o inclusive en los 4 años y medio que han pasado del mandato del presidente Funes, eso ninguno lo detectó, ninguno lo señaló? Porque aquí no estamos hablando de que solo el contrato. Lo que estamos diciendo es que este asunto es más profundo. Que la Este asunto, reestructuración. todo el concepto de la reestructuración de la CEL Claro. es un fraude de ley. Capaz que la oposición tiene los derechos del cerdo en la asamblea. Ok. Una vez que grita, pero Vamos. siempre. Si tiene caso sólido, el fiscal no va a pedir 6 meses para la audiencia final. Si el fiscal pide 6 meses, es porque no estaba preparado para el caso, ya es un show en momento electoral. No puede venir ahora la gente del gobierno del presidente Saca, y el presidente Saca, en esto voy a disentir mucho con él, decir que en el 2005 pidió un dictamen de un bufete muy renombrado que le dijeron que de acuerdo con ellos era lesivo y simplemente se lo guardaron y no hicieron nada A ver, cuando pero tenían estaba también un Luis año. Mario Rodríguez, que era Bueno, no, es que secretario no, jurídico. es que no me, con mayor razón. Yo lo que le quiero decir, Ernesto, es que mucho de esto que se está hablando ahora es porque no se hizo lo que debió haber hecho el gobierno si tenía esa sensación de que la cuestión era lesiva. Cuando hablan de que hay un daño de $1.000 millones, quisiera que lo cuantifiquemos, que lo veamos. Y créanme, si aquí hay gente que verdaderamente podemos demostrar su culpabilidad, porque se han llevado dinero, porque han cambiado su estilo de vida, esa gente tiene que aplicársele la ley, el rigor de la ley. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.